Él dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo digo, Johnny Weissmuller. Él dice, bueno, vamos a tener que cambiar eso. Yo digo, ¿de qué estás hablando? Él dijo, no quedará bien en el cartel. Yo digo, ¿qué Johnny es un cartel? Weissmuller no solo fue un campeón olímpico y el icónico Tarzán, también fue un héroe de la vida real, salvando vidas en momentos de puro caos. Su hijo, Johnny Weissmuller Jr., continuó con el espíritu aventurero de su padre, sumergiéndose en Hollywood y construyendo una vida llena de sus propios giros y vueltas. Pero detrás de la fama y la gloria, ambos hombres enfrentaron tragedias que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Cómo sufrió semejantes pérdidas devastadoras el hombre que parecía invencible en pantalla? ¿Y qué oscuros secretos acechaban el legado de su familia? Permíteme llevarte de regreso a una época cuando uno de los nombres más icónicos de la natación estaba apenas comenzando su camino. Johann Peter Weissmuller, conocido por el mundo como Johnny Weissmuller, nació el 2 de junio de 1904 en Szabadfalva, un pueblo en el Reino de Hungría, Austria-Hungría. Hoy encontrarías ese lugar en Rumania y ahora se llama Freidorf, una parte de Timișoara. En aquel entonces, era el hogar de una familia étnicamente suaba del Banato, de la cual la familia de Johnny formaba parte. 6 generaciones de los Weissmuller habían nacido en Hungría después de que su antepasado se mudara desde Baden alrededor de 1749. Es seguro decir que las raíces de Johnny estaban profundamente arraigadas en la región. Solo 3 días después de su nacimiento, Johnny fue bautizado en la fe católica, pero aquí está lo interesante. Se usó la versión húngara de su nombre alemán, por lo que se convirtió en János. Un año después, el 26 de enero de 1905, sus padres, Peter y Elizabeth Weissmuller, decidieron empacar sus maletas y dirigirse a América buscando una vida mejor. Llevaron al joven Johnny en un viaje de 12 días en el SS Rotterdam, dirigiéndose a Ellis Island, donde tantas familias inmigrantes pisaron por primera vez el suelo estadounidense. Wimber, Pensilvania, fue donde desembarcaron. Este pequeño pueblo minero ya era hogar de algunos de sus familiares, por lo que tenía sentido establecerse allí, pero su familia no permaneció pequeña por mucho tiempo. Al año siguiente, en septiembre de 1905, nació el hermano menor de Johnny, Peter. La vida debió haber sido difícil para la familia, como lo fue para la mayoría de los inmigrantes en aquel entonces, pero siguieron adelante. 3 años después, cuando Johnny era todavía un niño pequeño, la familia Weissmuller decidió mudarse nuevamente, esta vez a Chicago. Se mudaron con los abuelos maternos de Johnny con la esperanza de encontrar una vida mejor en la bulliciosa ciudad. Chicago, con sus extensos barrios y playas junto al lago, se convirtió en el escenario de la infancia de Johnny. Su familia alquiló un piso en una casa compartida, un arreglo sencillo en el que vivían muchas familias inmigrantes en aquel entonces. Pero esta vez, algo que le cambiaría la vida le ocurrió a Johnny. A los 9 años, contrajo polio, una enfermedad que podría haberlo detenido sin problema. Puedes imaginar lo asustados que debieron estar sus padres, pero el doctor de Johnny tuvo una sugerencia sorprendente: nadar. Se recomendó la natación como una forma de ayudar a Johnny a recuperarse, fortalecer su cuerpo y ponerlo de pie nuevamente. Resultó ser el consejo perfecto, porque Johnny no solo se recuperó, prosperó. Se encontró en Fullerton Beach, en el lago Michigan, tomando sus primeras lecciones de natación. Y déjame decirte, Johnny no era solo un niño que aprendió a nadar, se convirtió en un niño que dominaba el agua. Se enamoró de la natación justo allí en el lago Michigan, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a inscribirse en cada carrera que pudo encontrar, ganándolas todas. Pero justo cuando su natación estaba despegando, la vida familiar de Johnny dio un giro serio. Su padre, Peter, abandonó a la familia cuando Johnny estaba en 8º grado. Es difícil imaginar la presión que Johnny debió sentir. Era solo un niño, pero ahora tenía que asumir el papel de hombre de la casa. Abandonó la escuela para empezar a trabajar y apoyar a su mamá y a su hermano menor. Pero si piensas que ese contratiempo lo detuvo en la natación, te equivocas. Solo hizo que Johnny estuviera más decidido. Una historia que destaca de los primeros años de Johnny es cómo ingresó al YMCA. Verás, Johnny solo tenía 11 años en ese momento, pero el YMCA tenía una regla estricta. Tenías que tener al menos 12 años para unirte. Bueno, Johnny no iba a dejar que eso lo detuviera. Mintió sobre su edad y se unió. Y por supuesto ganó todas las carreras de natación en las que participó allí también. No solo era en la natación donde Johnny se destacaba, era un atleta natural, también practicaba correr y salto de altura. Antes de mucho tiempo, Johnny se unió a uno de los mejores equipos de natación del país, el Club Atlético de Illinois. La carrera de natación de Johnny realmente despegó cuando llamó la atención de Bill Buckrecht.
un entrenador de natación que se convertiría en una parte importante de su vida. Bill no era solo un entrenador, se convirtió en un mentor y figura paterna para Johnny, alguien a quien Johnny podía admirar y en quien podía confiar, especialmente después de que su propio padre lo abandonara. El potencial de Johnny en la piscina se volvió innegable. La fecha 6 de agosto de 1921 marca el inicio oficial de la carrera competitiva de natación de Johnny. Tenía solo 17 años cuando participó en su primera gran competencia de la Unión Atlética Amateur, AAU. ¿Ganó? Por supuesto, ganó. No solo ganó las 4 carreras, sino que también estableció sus 2 primeros récords mundiales en los nacionales de la AAU solo un mes después, el 27 de septiembre de 1921. Sus récords en los eventos de estilo libre de 100 metros y 150 yardas fueron los primeros indicios de que Johnny no era solo un nadador cualquiera. Era algo especial. Ahora, si pensabas que Johnny se iba a detener ahí, te espera una sorpresa. Solo un año después, el 9 de julio de 1922, Johnny rompió el récord mundial de Duke Kahanamoku en los 100 metros estilo libre. Duke era una leyenda de la natación en ese momento, y cuando Johnny batió su récord con un tiempo de 58.6 segundos, quedó claro que Johnny Weissmuller estaba a punto de convertirse en el nuevo rey de la piscina. Y, efectivamente, en los Juegos Olímpicos de verano de 1924 en París, Johnny ganó la medalla de oro en los 100 metros estilo libre, venciendo nuevamente a Duke Kahanamoku. Pero Johnny no se detuvo con solo una medalla de oro. En esos mismos Juegos Olímpicos, también ganó el oro en los 400 metros libres y fue parte del equipo de Estados Unidos que se llevó el oro en el relevo de 4 por 200 metros. El hombre era imbatible y su estrella estaba ascendiendo rápidamente. 4 años después, Johnny regresó a los Juegos Olímpicos en Ámsterdam y, ¿adivina qué? Ganó 2 medallas de oro más, consolidando su legado como uno de los mejores nadadores de todos los tiempos. Esto fue también alrededor del tiempo en que Johnny se interesó por las ideas de John Harvey Kellogg sobre un estilo de vida holístico. Si el nombre Kellogg te suena familiar, es porque es el tipo detrás de los cereales Kellogg, pero también era partidario de cosas como la nutrición, el ejercicio e incluso los enemas. Johnny adoptó este estilo de vida también, y se dice que lo ayudó a mantenerse en la cima de su juego. Uno de los logros más impresionantes de Johnny llegó en 1927, cuando estableció un nuevo récord mundial en los 100 yardas estilo libre, nadándolos en solo 51.0 segundos. Ese récord se mantuvo durante 17 años. No fue hasta 1940 que Johnny, ahora de 36 años, lo mejoró a 48.5 segundos en el Aquacade de la Feria Mundial de Billy Rose. Sin embargo, esta vez no contó oficialmente porque para entonces Johnny era considerado un nadador profesional. Pero Johnny no solo se centró en logros individuales, también fue parte del equipo nacional masculino de waterpolo de los Estados Unidos y ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de verano de 1924. Compitió nuevamente en waterpolo en los Juegos Olímpicos de 1928, pero el equipo de Estados Unidos terminó en 7º lugar esa vez. La carrera de natación de Johnny estuvo llena de actuaciones que rompieron récords. Ganó 5 medallas de oro olímpicas, una medalla de bronce y 52 campeonatos nacionales de Estados Unidos. Estableció la asombrosa cantidad de 67 récords mundiales en natación. ¿Qué es aún más impresionante? Nunca perdió una carrera en toda su carrera amateur. Cuando se retiró lo hizo como el mejor nadador de su tiempo, y en 1950, la Associated Press lo nombró el mejor nadador de la primera mitad del siglo XX. Podrías pensar que ganar 5 medallas de oro olímpicas sería el punto máximo para cualquiera, pero no para Johnny. De hecho, fue solo el comienzo del siguiente capítulo de su vida, uno que lo llevaría a Hollywood. Su primer contacto con el negocio del cine fue con un pequeño papel en la película Glorifying the American Girl. Johnny no tuvo ninguna línea en esa película. Se trataba más de mostrar su impresionante físico. En una escena, estaba vestido como Adonis, usando solo una hoja de higuera y levantando a la actriz Mary Eaton sobre sus hombros. Esa escena no lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana, pero sí llamó la atención de un importante escritor de Hollywood, Cyril Hume. Gracias a Hume, Johnny consiguió su gran oportunidad. Fue elegido para Tarzán de los Monos, estrenada en 1932. Si alguna vez has pensado en Johnny Weissmuller, es probable que esa imagen de Tarzán aparezca inmediatamente en tu mente. Es difícil imaginar a alguien más interpretando el papel. Esta fue una película importante basada en Tarzán de los Monos de Edgar Rice Burroughs, y fue una de las primeras películas de aventuras de acción de su tiempo. Johnny interpretó al héroe de la selva, Tarzán, y el papel definiría su carrera durante años.
No fueron solo los músculos y el atletismo de Johnny lo que lo convirtió en el Tarzán perfecto. Había algo en él que encantaba al público. Tenía este encanto. Aunque Tarzán apenas hablaba inglés en las películas, la interpretación de Johnny conectaba con la gente. Su coprotagonista, Maureen O'Sullivan, interpretó a Jane en 6 de esas películas de Tarzán desde 1932 hasta 1942. La química entre Johnny y Maureen hizo que sus personajes fueran aún más creíbles y, por supuesto, no podemos olvidar el famoso grito de Tarzán, un sonido salvaje y resonante que se convirtió en la firma de Johnny. Curiosamente, ese grito no era exactamente suyo, fue creado por un experto en sonido, Douglas Shearer, quien tomó la voz normal de Johnny, jugó con el tono y luego la invirtió para darle ese sonido icónico, pero a los ojos de los fans, era todo Johnny. La película Tarzán de 1932 fue un éxito tal que Johnny continuó interpretando el papel en 12 películas de Tarzán. Cada vez, él se balanceaba de las lianas, luchaba con animales salvajes y conquistaba al público con ese encanto primitivo. Su interpretación de Tarzán fue tan popular que incluso Edgar Rice Burroughs, el autor de los libros originales, se dio cuenta. Burroughs estaba contento con la elección de Johnny, pero había una cosa que no le emocionaba: la forma en que las películas mostraban las habilidades lingüísticas de Tarzán. En los libros Tarzán era mucho más articulado, pero en las películas apenas podía juntar oraciones completas. A Burroughs no le gustó ese cambio, así que creó su propia serie de películas de Tarzán protagonizada por otro actor llamado Herman Briggs, quien interpretó una versión del personaje más elocuente. Pero por más fiel que fuera Briggs a los libros, para la mayoría de la gente, Johnny era el verdadero Tarzán. Curiosamente, cuando primero le pidieron a Johnny que interpretara a Tarzán, él ya tenía un contrato con BVD, una empresa que fabricaba ropa interior para hombres. Él estaba modelando sus productos y al principio parecía que podría haber un conflicto. Pero MGM, el estudio detrás de las películas de Tarzán, hizo un trato con BVD. Acordaron presentar a algunas de sus grandes actrices como Greta Garbo y Mary Dressler en anuncios de BVD, lo que permitió a Johnny salir de su papel de modelo de ropa interior y lanzarse a su nueva carrera como Tarzán. Después de interpretar a Tarzán durante años, Johnny decidió que era hora de un cambio, pero no se alejó mucho de la jungla. A finales de la década de 1940, asumió un nuevo papel como Jungle Jim. Ahora, si nunca has oído hablar de Jungle Jim, no te preocupes. No era tan famoso como Tarzán, pero aún así fue importante para Johnny. Jungle Jim era un aventurero y Johnny lo interpretó en 16 películas a lo largo de 8 años. Era algo así como una continuación del personaje de Tarzán, pero con un toque más humano. En lugar de columpiarse de lianas, Jungle Jim era más probable que superara a sus enemigos y rescatara a personas del peligro. Jungle Jim no solo se detuvo con las películas, el personaje se trasladó a la televisión y Johnny protagonizó 26 episodios de la serie de televisión Jungle Jim. Estaba claro que Johnny había encontrado su nicho. Ya fuera como Tarzan o Jungle Jim, al público le encantaba verlo enfrentarse a la selva, y él prosperó en esos papeles. Interpretó al héroe de la jungla durante tanto tiempo que se convirtió en una gran parte de su identidad pública. Pero después de 2 décadas interpretando personajes más grandes que la vida, Johnny decidió colgar su taparrabos para siempre. En 1957, se retiró de la actuación. Johnny Weissmuller no era solo una estrella de Hollywood o un campeón olímpico, también fue un héroe en la vida real. Podría sorprenderte saber que salvó bastantes vidas en el camino. Uno de los momentos más notables llegó en 1927, mucho antes de que se hiciera famoso como Tarzán. Fue durante su entrenamiento para el maratón de Chicago. Mientras estaba en el lago Michigan, Johnny se encontró en medio de un desastre real. Un barco llamado The Favorite, un pequeño barco de excursión que llevaba mujeres y niños, se había volcado. Al principio era un día hermoso, pero una ráfaga repentina golpeó el lago, volteando el barco y arrojando a sus pasajeros al agua. 75 personas estaban en ese barco cuando se hundió, y el pánico se extendió rápidamente. La mayoría de ellos no sabía nadar, y la situación rápidamente se convirtió en una lucha de vida o muerte. Ahora Johnny era un salvavidas en ese momento y no iba a quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Con sus fuertes habilidades de natación y su rápida actuación, Johnny saltó a la acción.
Se lanzó al agua una y otra vez, llevando a la gente a un lugar seguro. En total, 27 personas se ahogaron ese día, incluidos 16 niños, pero Johnny y otros rescatistas lograron salvar a más de 50 personas. Johnny mismo salvó 11 vidas, sacándolos del agua fría y agitada y llevándolos a un lugar seguro. Pero mientras Johnny salvaba vidas y rompía récords de natación, su vida personal era mucho más complicada. Verás, Johnny estuvo casado no solo una o dos veces, sino 5 veces. Su primer matrimonio fue con una cantante de banda y club llamada Bobby Arntzen. Se casaron en 1931, pero la relación no duró mucho. Se divorciaron solo 2 años después, en 1933. No mucho tiempo después de eso, Johnny se casó con la actriz Lupe Vélez, quien era conocida como la Mexican Spitfire debido a su personalidad fogosa. Ese matrimonio fue tan dramático como suena. Tuvieron una relación apasionada pero tumultuosa y terminaron divorciándose en 1939. La tercera esposa de Johnny, Beryl Scott, entró en escena poco después. Se casaron en 1939 y tuvieron 3 hijos juntos: Johnny Weissmuller Jr., Wendy Ann Weissmuller y Heidi Elizabeth Weissmuller. Pero aunque parecía que Johnny había encontrado algo de estabilidad, este matrimonio tampoco duró. Se divorciaron en 1948. Unos años más tarde, en 1948, Johnny se casó de nuevo, esta vez con Aline Gates. Permanecieron casados por poco más de una década antes de terminar en 1962. Finalmente, en 1963, Johnny se casó con su quinta y última esposa, María Gertrude Baumann. Se quedaron juntos por el resto de la vida de Johnny hasta que él falleció. Se alejó en 1984. Con María, Johnny también ganó una hijastra, Lisa Weissmuller Gallagher. Ahora, hablemos un poco sobre los hijos de Johnny, especialmente su hijo, Johnny Weissmuller Jr. Nacido en 1940 de Johnny y su tercera esposa, Beryl Weissmuller Jr., creció con un gran legado que llenar. No solo tenía un papá famoso, tenía a Tarzán como papá. ¿Puedes imaginarte el tipo de expectativas que eso conllevaría? Al igual que su padre, Weissmuller Jr. era un nadador talentoso e incluso se unió al equipo de natación de la Universidad del Sur de California. A lo largo de los años, Weissmuller Jr. tuvo algunos otros papeles en la actuación, como en American Graffiti y THX 1138, e incluso hizo algunos trabajos como doble de acción. También hizo apariciones como invitado en programas de televisión como Las calles de San Francisco. Uno de los papeles más singulares de Weissmuller Jr. fue cuando prestó su voz para Tarzán en una versión doblada al inglés de una caricatura para adultos llamada Tarzán, la vergüenza de la jungla. También escribió unas memorias tituladas Tarzán, mi padre, que se publicaron en el año 2002. En el libro compartió historias personales sobre crecer como el hijo de una figura tan icónica, ofreciendo una mirada detrás del telón a la vida del verdadero Johnny Weissmuller. Weissmuller Jr. pasó los últimos años de su vida en San Francisco, donde trabajó como estibador y participó en carreras de yates de California a Hawái. Murió en 2006 de cáncer de hígado, a la edad de 65 años, dejando su propio legado y recuerdos de crecer a la sombra de Tarzán. Desafortunadamente, la salud de Johnny Weissmuller comenzó a deteriorarse en los años 1970. En 1974, se rompió tanto la cadera como la pierna, y esta lesión pareció marcar el comienzo de sus problemas. A pesar de que siempre fue conocido por su fuerza física y buena forma, Johnny descubrió que tenía una grave afección cardíaca. Para 1977, Johnny sufrió una serie de derrames cerebrales que lo debilitaron aún más. En 1979, las cosas empeoraron, y Johnny tuvo que pasar tiempo en la casa de campo y hospital de cine y televisión en California, un lugar donde muchos actores retirados van cuando necesitan atención adicional. Después de unas semanas allí, Johnny y su esposa, María, se mudaron a Acapulco, México. Este traslado debió sentirse agridulce. Acapulco fue el escenario de la última película de Tarzán de Johnny, pero ahora se convirtió en el lugar donde pasaría sus últimos años. Johnny Weissmuller falleció el 20 de enero de 1984 a la edad de 79 años. La causa de la muerte fue edema pulmonar, que es una acumulación de líquido en los pulmones, una condición que dificulta la respiración y puede ser mortal. Su muerte marcó el final de una era, pero incluso en la muerte, Johnny se despidió de manera acorde con su estatus legendario. A su petición, mientras su ataúd era bajado a la tierra, el famoso grito de Tarzán se escuchó 3 veces. Es casi como si quisiera que el mundo recordara que, aunque se había ido, su espíritu más grande que la vida resonaría para siempre.
Johnny fue enterrado justo afuera de Acapulco en el cementerio del Valle de la Luz, y no se fue en silencio. Gracias al senador Ted Kennedy y al presidente Ronald Reagan, Johnny fue honrado con una salva de 21 disparos, algo generalmente reservado para jefes de Estado. Pero en muchos aspectos, Johnny era justamente eso, un rey de su propia jungla. Gracias por ver. Si disfrutaste aprender sobre Johnny Weissmuller y su increíble vida, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo. Además, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros futuros videos.